Autónoma de Tlaxcala y el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas le dan la más cordial de las bienvenidas a la segunda parte de la conferencia Las políticas públicas para cambiar la realidad social en el marco del tercer diplomado internacional Cambiar a México mediante políticas públicas. A continuación me permitiré presentar a las autoridades que esta mañana nos acompañan en el presidium. Recibimos con un fuerte aplauso al maestro Rodolfo Ortiz Ortiz, coordinador general de este posgrado. Así también a nuestro distinguido ponente en esta mañana, al maestro Carlos Salazar Vargas. A continuación le cedo el uso de la palabra al señor coordinador para que nos brinde un... Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos alumnos de posgrado y de licenciatura. Bienvenidos a esta magna conferencia del doctor Carlos Salazar Vargas, a quien damos la más cordial bienvenida también a este Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas. Y quiero, antes de darle paso a esta conferencia magistral al maestro Salazar Vargas, quiero hacer una exposición muy reducida de por qué el tema las políticas públicas y por qué el tema completo de políticas públicas para cambiar la realidad social. Sabemos, los estudiantes y estudiosos del derecho, que este es precisamente el fin que busca la sociedad para mitigar o eliminar la violencia. Si no es este el fin último del derecho, y si no sirve para esto el derecho, entonces diríamos que el derecho no sirve para nada. Si aunado a esto, nosotros sabemos que hay dos visiones, dos corrientes clásicas para estudiar el derecho, que es el iuspositivismo y el iusnaturalismo. El iuspositivismo dice que primero es el Estado y después es el derecho. El iusnaturalismo nos establece perfectamente que primero es el derecho y luego es el Estado. Y que el derecho crea al Estado y después lo regula. Y si partimos del derecho hacia la administración pública, tendríamos entonces que pasar antes por el derecho administrativo. Y entonces yo sostengo que el derecho administrativo crea la administración pública y después la regula. Una vez que nosotros nos enfocamos al aspecto derecho, administración pública, derecho administrativo, y nos metemos en este entretejido de ciencias sociales, tenemos que reconocer que la ciencia política ha desempeñado también un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad. Y la ciencia política, dentro de sus 9 subdominios, contempla sin duda a la administración pública. Y la administración pública tiene como herramienta fundamental para su accionar las políticas públicas. Y las políticas públicas no son otra cosa más que la herramienta, la actividad que nos permite la satisfacción del bien común. Y cuando hablamos de políticas públicas, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos en México? ¿De qué hablamos en América? ¿De qué hablamos en Europa? Cuando las políticas públicas funcionan, sin duda está funcionando el Estado. Y está funcionando la interrelación Estado-sociedad, gobernante-gobernados. Por ello, hoy que veo con agrado que están aquí mis alumnos de la maestría en Administración Pública Estatal y Municipal, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco su presencia y sobre todo les garantizo que en esta conferencia vamos a aprender muchísimo más de lo que hemos visto en clase. Y vaya que está muy interesante el tema, porque hablar del municipio y hablar de la funcionalidad del municipio tiene que ver con el Estado, tiene que ver con la administración pública, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el poder. Luego entonces, este es un parteaguas para que a partir de este momento ustedes enfoquen sus baterías
prendan muy bien sus antenas para que podamos captar cuál es la relación directa que existe entre administración, mercadotecnia, ciencia política, administración pública, derecho y Estado, sin dejar de lado, sin soslayar también a la ciencia política. De manera que hablar de todos estos temas en una sola conferencia, yo diría que más que difícil, es prácticamente imposible. El doctor Carlos Salazar Vargas, con una amplia experiencia en la materia, tiene estudios de administración con énfasis en marketing social. Estudió en la Universidad de los Andes, Colombia, su maestría en estudios políticos en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, y mediante una beca de honor del gobierno británico realizó estudios superiores en administración pública y políticas públicas en el Departamento de Gobierno de la Unión Europea, en la London School of Economics and Political Science. Es autor de numerosos artículos en el área de su especialidad y de 7 libros, textos. Fue decano de los posgrados de Administración de la Universidad de La Salle, presidente de la Colombian Friends Society, vocal de la Sociedad de Colombia, fundador de la revista Avance de Panorama Político y de FIDEC, Fundación para la Investigación y Avance de la Ciencia Política, presidente de los Politólogos Javerianos. Perteneció al Consejo de Redacción de las revistas Javerianas, Consigna y 365 días, y se desempeñó como corresponsal de Caracol, cadena radial colombiana, en Londres. Llegó a México en 2001 como profesor visitante, y como ustedes ya habrán escuchado, el doctor Carlos Salazar Vargas es colombiano. Estudió en la Pontificia Universidad Javeriana, llegó también al Sistema Universitario Jesuita de México, conformado por 5 universidades iberoamericanas, el ITESO y la Universidad de Loyola del Pacífico. Desde 1982 viene promoviendo el concepto politing, con el cual está revaluando el marketing político. Asimismo, promueve el EPAL, enfoque propio de políticas públicas para América Latina, que complementa y equilibra el enfoque anglosajón y el enfoque francés de política pública para América Latina. Actualmente es asesor y miembro activo de Fundalén, Fundación para la Libertad de Expresión, y consejero del Método de Educación por la Experiencia. Carlos Salazar Vargas nos hace el honor de participar en 2 eventos simultáneos que estamos realizando en este Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas. El festejo del 31 aniversario de la fundación de nuestro Centro de Investigaciones, cuyos festejos concluimos el próximo 27 de septiembre de este año. Y a la vez arranca con esta conferencia sobre las políticas públicas con el preinicio del tercer diplomado internacional, Cambiar a México mediante las políticas públicas, al cual están ustedes invitados, y deseo que disfruten mucho esta conferencia y que para todos sea de gran provecho. Sin más, damos la bienvenida con un aplauso al doctor Carlos Salazar Vargas y le cedemos el uso del micrófono. Créanme, por favor, que para mí es un gran honor volver a estas generosas tierras tlaxcaltecas. Le decía yo a Rodolfo que la Universidad de Tlaxcala fue la primera, hace ya como 12 años, 11 años, en invitarme a trabajar estos temas de marketing político y los inicios de las políticas públicas. Ayer hablábamos de un marco que les presentaba para tratar de buscar la efectividad de las políticas públicas, con un concepto que venimos trabajando
politic, las 5 primeras letras de la palabra política, y el ing del gerundio, que significa acción, movimiento. Y hablábamos, recordemos por favor, cómo cuando uno habla de política debe hacer referencia a 3 campos diferentes. La política como proceso, que en inglés se define o se entiende con la palabra o el vocablo politics. La política como resultado, que en inglés se entiende con el vocablo policy, policies en plural, y la política como estructura, que en inglés se entiende con el vocablo polity. Y decíamos ayer que en castellano, igual que en todos los idiomas que vienen del latín, el italiano, el alemán, el francés, el portugués, el rumano, hasta donde sé esos, solo existe o solo tenemos una palabra para 3 realidades. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es eso, que confundimos los 3 campos, que hay que trabajar conjuntamente, pero hay que hacer la distinción en cada uno de ellos. Y decíamos cómo uno puede en un momento evitar meterse en el aspecto político. No me gusta la política, pero inevitablemente no puede escabullirse o esconderse del impacto que tienen las políticas públicas, el segundo campo. Y tampoco de la estructura de la política. Esta universidad tiene una estructura que tiene que ver con la política. La City donde estamos nosotros tiene que ver con la política, en unos campos relacionados pero diferentes. Eso en términos generales es la concepción de la palabra política. Y nosotros proponemos, bien decía Steve Jobs, cuando le dijeron que hiciera un discurso en la Universidad de Stanford, dijo: yo no tengo ningún grado y vengo a hablar con ustedes, los jóvenes, y solo les digo 3 cosas, decía él. Primero, unir los puntos en el pasado. Y lo que estamos haciendo aquí, y lo que les recomiendo a ustedes jóvenes, y los de mi edad, que somos más jóvenes, es que debemos unir los puntos en el pasado. ¿Para qué fuimos buenos? ¿Qué aprendimos? Y yo, por deformación o por costumbre, me metí al campo del marketing, o del marketing, como quiera usted llamarlo, de la mercadotecnia. Y entonces, después de muchos años, comenzamos a unir esos puntos. Bueno, los 2 siguientes que decía Steve Jobs es unir los puntos en el pasado, amar lo que uno hace. El que esté aburrido con la administración pública, con la política, busque en otros campos. No es justo perder uno la vida por trabajar en cosas que no les gusta. Hay que vibrar con lo que uno hace, sentir pasión por lo que uno estudia o en lo que uno labora. Segundo campo. Y tercero, estar consciente, y espero que ustedes no se pongan tristes, de que todos vamos a morir. Es posible que mañana no estemos aquí. Entonces, disfrutar esto. Este momento es único. Saquémosle el provecho del caso. Entonces, por deformación, la mercadotecnia para mí ha sido uno de los pilares interesantes, y llegué aquí a este querido México como coordinador. Bueno, primero monté la maestría de políticas públicas y después me nombraron coordinador de la maestría, de la licenciatura de mercadotecnia en la Ibero, cuando con mi buen amigo Genaro compartimos casi oficina. Yo oía todas las confidencias de él en la otra oficina y él creo que oía también las mías, etc. Y me puse a la tarea de reivindicar, por decirlo así, una de las áreas de muy mal prestigio, el marketing. Y es que todo, como bien decía mi buen amigo Rodolfo, tuvo su comienzo. Si la administración vino del derecho, el derecho era la madre, o fue la madre de todas las cuestiones, más bien antes tuvo la economía política. Más bien, todavía hace unos años decía que la única ciencia seria, José Luis, era la economía.
Cuando nació la administración miraban feo a los administradores, pero la administración después de muchos años ya comenzó a ganar terreno y a volverse digna, y después comenzó a salir un apéndice ahí mal visto, que fue la mercadotecnia. Ya en Colombia y aquí en México hay facultades de mercadotecnia como área de investigación y desarrollo. Entonces, muy bienvenido. Hay que tener en cuenta que ya hace unos años, no digo los años, compartimos con Demetrio esos intereses de la mercadotecnia política. Entonces, me di a la tarea de reivindicar un poco la mercadotecnia desde los claustros de la Ibero. Sin embargo, gran parte de esos alumnos y alumnas, hay que tener en cuenta que hemos tenido gran mayoría de personal femenino como alumnos. Esto va a quedar en manos de las mujeres. Bien decía García Márquez, mire el mundo cómo lo hemos dejado los hombres, démosle la oportunidad a las mujeres. Pues gran parte de los egresados de la Ibero salían ¿a qué? A vendedores, sin demeritar ese campo, sin duda alguna, pero la mercadotecnia va mucho más allá. Ya da unos campos interesantísimos, tan es así que ya hay marketing en todas las áreas, en la parte educativa. La universidad tiene que ser mercadotecnia para escoger aquellos elementos, aquellos insumos profesionales o profesionistas que sean más interesantes para sacarlos como doctorados, etcétera, para escoger aquellas universidades para hacer alianzas específicas que les convengan a las dos partes. Hay cantidad de cosas. Hay mercadotecnia en medio ambiente. Todos los campos tienen la mercadotecnia, y los políticos, que no son tontos, díganos a nosotros, también se metieron a mirar cómo poder conseguir más votos, más apoyo, con menos sudor, con más impacto, con menos esfuerzo, con menos dinero. Eso no es ningún delito. Y encontraron un camino a la efectividad. Entonces, ese camino los invito a que lo estudiemos en forma revaluada. El marketing nació del ámbito comercial, sí, pero ha incursionado en campos muy importantes y hasta ahora desconocidos por muchos de nosotros. El marketing social, cuando se comenzaron a hablar de por qué no se puede vender fraternidad como se vende jabón. Ayer les decía que hay que hacer la distinción entre mercadotecnia y ventas. Hasta los dichos famosos en Colombia y también en México. Tengo que vender mi idea, hay que cambiar por mercadear la idea, etcétera, etcétera. Es una invitación a que investiguemos eso y averigüemos cómo son estos cambios. Ayer dimos el marco general y vimos cómo podríamos aplicar esto en los tres campos. El primero es el marketing político renovado. Yo no entiendo y no se entiende el marketing sin ética. Y la ética no es tanto del marketing, es de la persona que aplica la mercadotecnia. Pusimos un ejemplo doloroso, ¿se acuerdan ustedes del ginecólogo que viola a una paciente en el consultorio? Ahí el desgraciado es el ginecólogo. ¿Qué tiene que ver la medicina o la ginecología con eso? Entonces, si aplico yo mercadotecnia para salir elegido, o en mi universidad, y no cumplo, la pobre mercadotecnia no es la culpable. El culpable es el individuo, el rector o el político. Entonces, hacer esa distinción. A eso los invito, a que renovemos el marketing político. Lo veamos decente. No hablando del producto como un candidato, es un ser humano, con unas características propias, únicas. Hablábamos hoy con José Luis, que un amigo le decía a otro, es que somos pocos los perfectos. Él decía, sí, nos contamos con los dedos de la mano. Nadie es perfecto, todos somos defectos, y esos defectos sirven para posicionarnos, que mueven mucho las manos. Ojalá que uno lo distinguieran por eso. Todos luchamos por la diferenciación, ser diferente al otro, y que nos distingan. Hay una frase bellísima en mi pueblo, en Colombia, se la voy a repetir: al doctor sí lo conozco, pero no lo distingo. Eso de que se pueda distinguir. Y los políticos no son tontos, quieren que los distingan de los demás, por eso recurren a la mercadotecnia. La segmentación del mercado, mi discurso no va para todo el mundo, va para algunos cuantos. Entonces la orden del marketing es conocer al otro, y si lo conozco,
lo puedo manipular, pero ya eso no es mercadotecnia. Eso es ser desgraciado, eso es ser inhumano, eso es ser palabras que ustedes manejan mejor que yo, o también como yo, es otra cosa diferente. Pero el marketing le dio la entidad a ese otro, a ese desconocido, a ese que no existía, que se llama usuario, consumidor, paciente, elector, votante, franquiciante, feligrés. Yo voy a misa con frecuencia, sobre todo porque el que peca y reza empata. Y decía el cura párroco de mi parroquia en Colombia, decía: miren, por favor, antes de salir, tengan la bondad de llenar una encuesta a la salida de la iglesia. Y la primera pregunta era: ¿a qué horas les sirve la confesión? Yo la llené. Y si el 90% de nosotros los feligreses colocamos de que la confesión nos sirve a las 10 de la noche, un ejemplo, y el cura por terco llega a las 6 de la tarde, ¿qué pasa? Pues no encuentra a nadie. En ese momento, ¿qué estaba haciendo el cura en nuestro lenguaje? Un estudio de mercados, ¿o no? Averiguando a qué hora sirve la confesión. Eso no es ningún delito. Otra cosa es que a las 10 de la noche el cura manipule a la gente o mate a alguien, es otra cosa diferente. Pero la mercadotecnia reivindicó ese muerto que existía, que se llamaba paciente, usuario, lector, estudiante. Una universidad tiene mucho que ver con sus estudiantes. Un gerente de banco vale ¿por qué? Por sus usuarios. Mientras más usuarios, más dinero le dan. Un buen ingeniero tiene seguidores. Un buen político tiene electores. Ahora, ¿cómo los hace? ¿Con despensas o con